Maestros y maestras, estamos aquí de nuevo con otra presentación. Espero que ustedes la aprovechen, que todo salga bien. Vamos a ver, tengo que primero compartir lo siento, aquí estamos. Tengo que compartir con ustedes la presentación y luego vamos a ver cómo resulta todo esto, ¿ok? Muy bien, aquí vamos, perfecto. Esta presentación se llama Hacia una pedagogía de éxito para el desarrollo de la lectoescritura y fue inspirada un poquito por la segunda parte del libro que publiqué el año pasado para la República Dominicana, que se llama La desmitificación de la educación de personas sordas hacia una pedagogía de éxito. Entonces, yo les doy mucho de la historia, de la comunidad sorda, pero también aquí hay una parte práctica, ¿no? Que nos lleva hacia una pedagogía de éxito. Entonces, de eso se trata esta presentación. Es larguita, entonces pónganse cómodos. Uno de los mayores desafíos que los docentes dicen tener es el desarrollo de la lectoescritura en sus estudiantes sordos, ¿verdad? Estamos todos de acuerdo con eso. La base de la simiente, digamos, ¿no? Donde vamos a construir la base, la simiente de la lectoescritura es el desarrollo lingüístico y cognitivo normal del bebé sordo a través del acceso a su lengua natural, lo cual ustedes saben que no sucede en el 90% de los niños porque nacen en familias oyentes. Sin embargo, los estudios que se han hecho indican que aún si nosotros comenzamos a los 2 años, hasta que cuando el niño tiene 2 años, a comunicarnos con ellos, enseña de una manera más fluida, todavía estamos bien. Eso quiere decir que cuando las personas aprenden que su hijo es sordo, tienen 2 años para comenzar, al principio obviamente, a comunicarse de una manera muy familiar, muy básica, pero tienen 2 años para realmente mejorar, digamos, el uso de la lengua de señas para que el niño se desarrolle más o menos a la misma altura de un niño oyente que tiene acceso a padres oyentes. El interlocutor del bebé no tiene que dominar el idioma de señas inmediatamente, pero debe comenzar su progreso y dar acceso a buenos modelos para el bebé. ¿Okay? Entonces, aunque no sean ustedes, otras personas sordas pueden apadrinar o amadrinar a este bebé. Eso es una buena idea si es que ustedes tienen acceso a una persona sorda. Todas las personas presentes en el entorno del niño sordo deben nutrir la mente del bebé sordo, dándole acceso al conocimiento cotidiano, ¿no? Entonces, al principio, aunque todo lo que saben es vocabulario, ¿no? Señitas, aunque no sea una idea completa, ustedes pueden comenzar haciendo eso con el niño. Todos los niños, de acuerdo a Chomsky, nacen con la habilidad innata de adquirir idiomas, incluyendo los idiomas de señas y la lectoescritura. Holiday dice que existe una fuerza centrífuga y centrípeta, y esto quiere decir que el niño lanza, digamos, una producción lingüística y recibe retroalimentación, ¿no? Entonces, la lanza y recibe la retroalimentación por parte del adulto, y esto tiene que suceder en un medio ambiente social. De otra manera no puede ser. Y la metáfora de Krashen, Stephen Krashen, de quien yo hablé en la presentación sobre las teorías de la adquisición de un segundo idioma, él dice, ¿qué pasa si a un niño le damos un vasito de agua y 2 galletitas todos los días y nada más, sin fallar? Todos los días le damos 2 galletitas y un vasito de agua. 2 galletitas y un vasito de agua. Bueno, ese niño obviamente se va a desnutrir físicamente, ¿verdad? Y hasta lo podemos matar de esa manera. Entonces, él dice que si hacemos eso con la mente, con el intelecto del niño, igual les estamos haciendo mucho daño, se van a enfermar. Y entonces, he aquí
esta importancia, digamos, de darle acceso al niño al desarrollo de su primer idioma. Porque no queremos, o sea, ojalá que esta metáfora que Krashen nos explica sea impactante, lo suficientemente impactante en la vida de todas las personas que la escuchan, que ellos se den cuenta que tienen que nutrir la mente, no solamente físicamente, pero emocionalmente necesitamos nutrir al niño, ¿verdad? Y también intelectualmente, lingüísticamente, si ustedes quieren. Resumiendo entonces, el desarrollo de la lectoescritura es la adquisición de un segundo idioma en personas sordas, ¿no? El español, el cual tiene una forma escrita. El desarrollo normal del primer idioma es de primordial importancia. Debemos operar desde una orientación lingüística que considere el primer idioma de un niño como un recurso lingüístico, no como un problema. Recuerdan la hipótesis del umbral de Cummings, que dice que el niño tiene que haber alcanzado un cierto nivel de desarrollo en su primer idioma para favorecerse de la enseñanza en el segundo idioma. Debemos reconocer las características de un ambiente literario que promueve el desarrollo de la lectoescritura. Y a veces yo pienso que cuando leemos esto pensamos libros, cuentos, ¿sí? Pero nosotros estamos rodeados de texto, ¿no? Incluso en los restaurantes. Bueno, en Estados Unidos es muy famoso el famoso McDonald's, ¿no? Los niños reconocen el McDonald's por la M, pero estamos rodeados en realidad de cosas escritas, de iconos que tienen algo escrito. Hay mucho texto alrededor. Lo que pasa es que los niños nosotros tenemos que ayudarles a descifrar y a tomar conciencia de todo lo que ellos ven. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. En este enfoque el niño sordo es bilingüe y este bilingüismo es una cosa positiva. Una lengua es el español y la otra lengua es la lengua de señas del país. Y digo esto porque yo cuando le he preguntado a personas cómo definen bilingüe, me han dado muchas diferentes definiciones. Por ejemplo, la lengua oral y la lengua escrita. Pero sí es del mismo idioma. Por ejemplo, la lengua oral del español y la lengua escrita del español. Estamos hablando de una sola lengua, ¿verdad? Entonces no puede ser bilingüe. Eso es monolingüe. En realidad es bimodal. Son dos modos de expresar cosas en una lengua. Eso no es bilingüe. Bilingüe tendría que ser inglés-francés, inglés-español, español-lengua de señas. Eso es bilingüe, dos lenguas. Muy bien. Ahora, un paradigma diferente. En Latinoamérica, yo creo que todos hemos aprendido a leer primero aprendiendo las vocales y luego aprendiendo las consonantes y cómo suena la L con la A, la M con la A, ma, y si repetimos esa sílaba dos veces, mamá, oh, mira, dice mamá, y así todos vamos aprendiendo a alfabetizarnos, ¿no? Entonces, si nosotros como maestros nos enfrentamos a un niño que es visual, porque muchas veces los maestros me dicen, ahora, ¿cómo le voy a enseñar al niño a leer si el niño no puede escuchar? Correcto. Si nos vamos con la M, la A, ma, a, la, no. El niño no puede escuchar, ¿no? Ni va a saber lo que decimos cuando decimos mamá. Entonces, tenemos que cambiar ese paradigma. Y tenemos que decir, ¿cómo voy a enseñarle a un niño visual? Entonces al enfocarnos en eso, al enfocar nuestros esfuerzos en las cualidades de lo que el niño tiene en lugar de lo que le falta, nos abre un mundo de posibilidades, porque yo pienso que el solo nombrar un niño visual, uno dice, visual, bueno, dibujos, ¿no? Mapas semánticos, se nos ocurren muchas cosas, ¿no? Una gramática gráfica, en fin. Empezamos a pensar de otra manera, y eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que cambiar ese paradigma que tenemos por la experiencia que nosotros mismos tuvimos de cómo aprendimos a leer, o cómo nos alfabetizamos, en cierto modo. En la lectoescritura como segundo idioma tenemos que tomar en cuenta el tiempo de adquisición, ¿no? Que el lenguaje social, uno se demora en adquirirlo entre 2 y 5 años, el lenguaje académico entre 5 y 7 años, la hipótesis del umbral de nuevo, que uno tiene que haber alcanzado un cierto nivel de fluidez en la primera lengua, y la hipótesis de interdependencia, la importancia de que mientras el niño adquiere el español, nosotros enseñemos el currículum
completito, completito en la lengua de señas, hasta que el niño pueda manejarlo en los dos idiomas, ¿no? Porque de la manera, si lo aprende el concepto en la lengua de señas, su desarrollo cognitivo no sufre, pero al mismo tiempo va a poder transferir eso al español. Y que existen habilidades receptivas y productivas. Yo sé que los niños, por ejemplo, tendrían que poder leer primero antes de escribir al mismo nivel, ¿no? Y a veces nos quedamos pegados en el leer y no practicamos tanto el escribir. Y la metodología que nosotros usamos tendría que ser más o menos afín con lo que usamos en la adquisición de un segundo idioma. ¿Okay? Quiero hablar un poquito de algunas definiciones, por ejemplo, alfabetización, que se usa mucho en este momento todavía en Latinoamérica, el leer y escribir las letras del alfabeto. Eso es alfabetizar, es aprender a leer y escribir las letras del alfabeto, que más o menos nosotros vamos así, teniendo sentido, las cosas comienzan a tener sentido para nosotros, entonces nosotros leemos y podemos codificar y decodificar, ¿no? Usando el alfabeto. Pero no siempre se enfoca en cuánto nosotros comprendemos el texto, hasta qué punto, ¿no? Porque, por ejemplo, yo no hablo francés, pero yo sé leer el francés. Yo me sé todas las reglas. Y si ustedes me ponen ahí un texto en francés, yo se lo leo, no hay ningún problema, pero yo no tengo idea de lo que dice, ¿me entienden? Entonces yo puedo decodificar el francés. Creo que codificarlo tendría un poquito más de problema, pero a lo mejor yo podría hacerlo, ¿me entienden? Pero a menos que yo sepa de qué se trata el mensaje, yo realmente no estoy leyendo, estoy decodificando, que es diferente. Entonces, Emilia Ferreiro, la famosa argentina, dice que la lectoescritura, que es un concepto más amplio de este leer y escribir, es comunicar e interpretar un mensaje escrito de tal manera que se entienda, ¿me entienden? También McNamee dice una manera de construir y enviar un mensaje a través del lenguaje. Bueno, es otra manera de escribirlo. El desarrollo de la lectoescritura es un proceso profundamente social, ligado a las relaciones sociales con padres, hermanos, abuelos, amigos, maestros. Tienen que pensar en estas cosas, ¿no? ¿Cómo es un proceso social el escribir? Recuerden que estamos enviando un mensaje y recibiendo un mensaje y tenemos que comprenderlo. Si mandamos una carta, un texto, un correo electrónico, la otra persona tiene que poder no solamente decodificar, pero poder entenderlo y poder responder. Cuando leemos un cuento, de la misma manera, no se trata de solamente saber que en el cuento de los tres cerditos había tres cerditos y un lobo malo que trató de comérselo. Pero tenemos que poder analizar, y vamos a hablar de eso un poquito más. ¿Okay? Entonces, de todas estas cosas, yo escribí esta definición de la lectoescritura que es bastante larguita, pero que toma en cuenta todos estos componentes, ¿no? El desarrollo de la lectoescritura es la habilidad de interpretar y comunicar un mensaje escrito dentro de un contexto cultural que nosotros conocemos, ¿no? A través de los sentidos. Esta habilidad conecta la palabra impresa con el conocimiento de los mundos que les son familiares a la persona, porque a veces nosotros leemos algo y no lo entendemos en absoluto. La capacidad con la cual una persona puede usar estas habilidades está íntimamente relacionada al desarrollo del lenguaje y el pensamiento, el conocimiento previo y su experiencia de vida, ¿no? Bueno. ¿Cuáles son los puntos principales de esta definición que yo les doy, que es larga? Que podemos interpretar o entender, comunicar o enviar un mensaje, que el cerebro recibe la información y la comprende o no, el cerebro lee a través de los sentidos, que se necesita tomar en cuenta el contexto cultural del alumno, texto-alumno, ¿no? Esa relación, que necesitamos saber si la persona tiene conocimiento previo para comprender lo que está leyendo, si tiene el vocabulario apropiado para entender lo que está leyendo, y necesita capacidad de pensamiento crítico, ¿ok?
Hay textos de, por ejemplo, ingeniería, que yo podría leer y no tengo idea de lo que estoy leyendo. O sea, yo podría decodificar que no tengo idea de lo que estoy leyendo. Entonces, probemos. ¿De qué se trata este párrafo? A ver, esta es la prueba, ¿no? Los pipiles eran principalmente agricultores, pero también guerreros. Su territorio abarcaba de este a oeste el río Paz y el río Lempa, de norte a sur, desde parte de Chalatenango hasta el Océano Pacífico. ¿Qué podemos entender de eso? Porque yo lo puedo decodificar. ¿Quiénes son los pipiles? ¿Dónde viven? Entiendo lo que es un agricultor, también entiendo lo que es un guerrero. Obviamente esta gente practicaba la agricultura y la guerra, ¿no? Y el territorio abarcaba de este a oeste el río Paz y el río Lempa, no tengo idea dónde están. De norte a sur, desde parte de Chalatenango hasta el Océano Pacífico. Si hay alguien aquí del Salvador, ustedes van a saber exactamente de qué se trata esto, ¿ok? Porque este texto fue escrito de algo publicado en El Salvador, en el país del Salvador. Pero culturalmente, ni ustedes los dominicanos, ni yo como chilena, vamos a poder entender esto cabalmente. Necesitamos, entienden, ese conocimiento previo. Freire dice esto que es muy interesante acerca de la lectoescritura. Pongo una distancia objetiva entre yo mismo y los diferentes momentos en los cuales el acto de leer ocurrió en mi experiencia. Primero, el leer el mundo, ese mundo pequeño en el cual me movía. Después, el leer la palabra. En el esfuerzo de recapturar mi niñez lejana, de comprender mi acto de leer en el mundo en el cual me movía, yo recreaba las experiencias vividas en un tiempo en que aún no leía palabras. Entonces él está leyendo el mundo, ¿verdad? Está leyendo el mundo alrededor. ¿Qué leía? Símbolos, ¿no? Y los lenguajes de señas requieren esa habilidad. Existen sistemas que no son alfabéticos, ¿no? La lectura de símbolos comienza desde que el niño nace. Por ejemplo, una nube negra o nubes negras, sobre todo aquí en Santo Domingo en este tiempo, esas nubes negras que anuncian la lluvia, uno lo lee, va a llover, hay que resguardarse, ¿no? Un arrebol rojo, me decía mi mamá, si tú ves un arrebol rojo, no va a llover aunque haya nubes. Eso es otra, pero uno tiene que saber esas cosas, tiene que poder leerlo de esa manera. Un cerezo florecido, ¿qué significa? Famosos en Japón. Vygotsky dijo, de la misma manera en que los niños aprenden un idioma, deben aprender a leer y escribir. Y yo agrego en contexto, porque los niños aprenden un idioma en contexto. Y si lo van a aprender de la misma manera, la lectoescritura tiene que ser en contexto. Un enfoque balanceado. Bueno, el lenguaje integral, vamos a hablar un poquito del lenguaje integral. Es una filosofía de educación que corrobora lo que dijo Vygotsky. ¿Okay? Hay que enseñar en contexto. Les voy a contar un poquito más de eso en un momento más. El lenguaje integral. No sé cuántos de ustedes están familiarizados con eso. Otro enfoque es lo opuesto, ¿no? Vamos de la parte al todo. Primero la letra, después la sílaba, después la palabra. ¿Cómo nos alfabetizaron? Nos alfabetizaron con un enfoque que es totalmente contrario al lenguaje integral. En el lenguaje integral nosotros comenzamos con el todo. Por ejemplo, un cuento. Y luego vamos hablando de las partes más chiquitas hasta llegar a la letra, la sílaba, la palabra, ¿no? ¿Entienden? Entonces el lenguaje integral es del todo a la parte. Y el enfoque opuesto es de la parte al todo. ¿Comprenden? Hay dos maneras de ver cómo vamos a enseñar. ¿Okay? A mí me gusta personalmente el lenguaje integral o comenzar desde el todo y llegar hasta la parte más pequeña. Ok. El lenguaje integral dice que es fácil aprender cuando lo que enseñamos es real y natural, es íntegro, tiene sentido, es interesante, tiene utilidad, tiene propósito, quiere usarse,
es accesible, tiene poder para usarlo el estudiante, ¿ok? Y es difícil aprender cuando lo que enseñamos es artificial, está en pedacitos, no tiene sentido, es aburrido, no es relevante, le pertenece a otros, no tiene valor social. ¿Ok? Y yo pienso que, por lo menos en mi experiencia escolar en Latinoamérica, es difícil cuando, ¿ok? Estábamos hablando de pedacitos. Si ustedes quieren enseñar acerca de un árbol, muestren el árbol, ¿ok? Familiarícense con el árbol, con las partes del árbol, con las hojitas, de lo grande a lo más chiquito. Así vamos a... Con el cuento, cuenten el cuento. Después desarrollan vocabulario, hablan de gramática, hacen preguntas de diferentes tipos, pero empiezan con el cuento completo. Tienen que enganchar al niño emocionalmente. Eso yo lo dije en otra presentación. ¿Para qué se usa la lectoescritura? Para conservar un libro, ¿no? ¿Cómo conservamos nuestros pensamientos, lo que escribimos? Para comunicarse a distancia, ¿ya? Eso es muy práctico, sobre todo hoy en día con esto del texto, el Facebook, el Instagram y todo eso. Es comunicación a distancia, es importante, es relevante, ¿no? Es práctico. Para poder seguir instrucciones escritas, para recordar, a veces uno se hace una listita, para informarse, para descubrir mundos fantásticos, ¿no? En la literatura, sobre todo. ¿Qué actividades pueden ser relevantes, interesantes, útiles, reales y accesibles? Eso es lo que tenemos que pensar cuando pensamos en los estudiantes. Vamos a empezar algo ya un poquito más práctico con estrategias, ¿no? La estrategia número 1, yo le llamo conversaciones críticas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a recopilar símbolos con los que el niño esté en contacto a diario y hacer un libro con ellos. Now, esta lista que tengo acá es de Chile porque es lo que yo conozco. No conozco este tipo de cosas en la República Dominicana. Ustedes tienen que buscar algo que es similar, pero que se usa en la República Dominicana. Por ejemplo, el chocolate Super 8, la barra de chocolate es muy popular. Cualquier niño le va a reconocer el Super 8. Entonces tenemos que recopilar estos símbolos, el símbolo del Super 8, el símbolo de McDonald's, el símbolo de Coca-Cola, Panda, Savory. Hay helado Savory, ¿ok? Entonces los niños reconocen el símbolo. ¿Qué significa, no? Soprole, tenemos leche, jugo, mantequilla, leche. Yo recuerdo que una vez íbamos en un carro en Santiago y al lado mío iba un niñito en uno de esos carros colectivos, de transporte colectivo. Iba un niñito chiquito, unos 3 años, y pasamos por el lado de un bus que tenía el icono de Soprole y tenía así una cosita de mantequilla, no, al lado, Soprole y mantequilla. Y el niño, nunca me voy a olvidar, dijo, mamá, ahí dice mantequilla. Y en realidad ahí decía Soprole. Pero a él había visto el signo de Soprole y el potecito de mantequilla y él lo reconoció y dijo, mamá, ahí dice mantequilla. Bueno, ese niño ya está leyendo, el niño está leyendo su ambiente, ¿no? Y luego la bandera como simbolismo, ¿no? ¿Qué leemos en la bandera? Eso a mí me fascina, las banderas me fascinan, porque son símbolos tan importantes de un país y los niños tienen que poder explicar, o sea, por qué la bandera es como es, qué significa, ¿no? Eso es muy lindo, poder leer nuestra bandera, ¿no? Cuando yo miro la bandera chilena, wow, mira, ahí veo la estrella solitaria, que le llamamos nosotros la estrella solitaria, el rojo, qué significa el rojo, el blanco, el azul, todo eso. Muy lindo. Y aquí ustedes tienen los mismos colores, estoy segura de que la bandera tiene un significado especial. Entonces, junten eso, hagan un librito, que el niño empiece a leer su ambiente. Ok. Estrategia número 2. ¿Qué ayuda a la adquisición de la lectoescritura? Bueno, exponer al niño a una variedad de libros, leerles para modelar en el idioma de señas, ¿no? Padres, hermanos, otras personas
deben estar dispuestos a contestar preguntas. Yo eso recuerdo que Nathan Van de Graaff hizo mucho hincapié en eso, ¿no? Él como persona sorda. Él dijo, mis padres siempre tomaron el tiempo de explicarme cuando yo tenía una pregunta. Ellos nunca lo dejaron para más tarde. Ellos encontraron la manera de explicármelo y contestar la pregunta que yo tenía. Eso es importantísimo. Crear un ambiente positivo hacia la lectura. Otra persona sorda de Chile, una gran amiga mía, decía, mi papá se levantaba todas las mañanas, buscaba el periódico y se sentaba a leerlo. Y yo desde muy, muy pequeña aprendí que leer el periódico en ese momento era muy importante. Y dice, hasta el día de hoy yo leo el periódico porque era algo que estaba en el ambiente. Debemos estar dispuestos a repetir información. Acuérdense que aún nosotros de repente nos dan información, se nos olvida o no entendimos bien y apreciamos que la gente esté dispuesta a repetir la información. Debemos darle tiempo al niño para procesar información también. Ok, y por supuesto que nosotros ahora tenemos cuentos en lengua de señas dominicana y van a tener muchos más porque yo sé que hay planes para proveer eso. Estrategia número 3. Tenemos que crear libros con patrones repetitivos. Eso es importante. Miren este. Osito café, ¿qué ves tú? Veo un pájaro rojo. Pájaro rojo, ¿qué ves tú? Veo un conejo blanco. Conejo blanco, ¿qué ves tú? Veo un gato negro. ¿Entienden? Gato negro, ¿qué ves tú? Y ustedes pueden enseñar muchísimo vocabulario y un patrón repetitivo que señala la gramática española, ¿no? Que se puede graficar en colores, qué sé yo, el sustantivo de un color, el adjetivo de otro color. Aquí tienen sustantivo, adjetivo, sustantivo, adjetivo, sustantivo, adjetivo. ¿Se dan cuenta? Pueden enseñar eso, pueden enseñar cómo preguntar, ¿qué ves tú? ¿No? Bueno, ahí pueden inventarse otro, miren. Ve un abrigo negro, ¿qué ves tú? Ve unos pantalones negros, ¿qué ves tú? Ve unos zapatos blancos, ¿qué ves tú? Ve una blusa roja, ¿qué ves tú? ¿Se dan cuenta? Pueden aprender muchas cosas y pueden ir cada uno, por ejemplo, yo le pregunto al primer niño, ¿no? Osito café, ¿qué ves tú? Le muestro el pajarito rojo y el niño dice, o escribe, veo un pájaro rojo, veo un pájaro que veo, qué sé yo, un conejo blanco, veo un gato negro, veo. A cada uno le vamos dando un animalito diferente, en fin, ustedes tienen que ponerse creativas, ¿no? Para que los niños vayan aprendiendo estos patrones que son del español. Ok, estrategia número 4. Pídanle a los padres que saquen fotos de alguna actividad especial y que la envíen a la escuela. Pídanle a los niños que las ordenen en secuencia de lo que hicieron o lo que pasó en esa fiesta, que puede ser de cumpleaños, ¿ya? O otra fiesta. Peguen las fotos en un librito de cartulina en secuencia, ¿no? Y luego que los niños vayan escribiendo lo que pasó en cada foto y al final de cuentas, ellos les contaron un cuento, ¿ya? De lo que sucedió en una fiesta de cumpleaños. Miren, hay otras ideas, pero antes de eso, en la misma estrategia, los niños que escriban con su lapicito porque van a escribir un borrador, lo pueden editar, pueden buscar palabras nuevas que necesitan, lo revisan de nuevo y escriban en limpio, ¿no? Sobre su librito ya digamos la versión final. Ahora, si no es una fiesta de cumpleaños, pueden escribir, miren, el libro de mí, ¿ya? De cuando eran chiquitos, cuando eran más grandes, cosas que hicieron, que jugaban, qué sé yo, a la pelota, o actividades que hacían de niño, todo eso es el libro de mí. Mi familia, pueden escribir un libro sobre su familia. Mis vacaciones, ¿qué hicieron durante las vacaciones de verano? Ellos no tienen que salir e irse de viaje a Europa, no, ellos pueden, a lo mejor se quedaron ahí en su vecindario, pero siempre los niños hacen otras actividades. Ellos tienen que poner sus dibujitos y contar lo que hicieron durante las vacaciones. Mis abuelitos son especiales, cuenten de sus abuelos, cuenten de su familia. Mi mejor amigo, ¿cómo se transformó esa persona en tu mejor amigo, no? ¿Qué cosas hacen juntos? ¿Por qué la amistad es tan especial? Pueden escribir un cuentito, un librito acerca de eso.
un viaje de compras, ¿no? Hay chicos que les encanta ir de compras al supermercado, ayudarle a la mamá. No tiene que ser algo tan sofisticado. Puede ser algo muy sencillo, pero que ellos vayan escribiendo sus experiencias cotidianas y que vayan haciendo libritos y se van haciendo su biblioteca. Los niños que van a escribir de esta manera, todo esto es relevante, todo esto es interesante, porque es acerca de ellos, es acerca de sus vidas. Ustedes los enganchan emocionalmente. Acuérdense que todo aprendizaje es emocional. Tienen que engancharlos emocionalmente en estas actividades. Y si ellos están hablando de ellos, de sus experiencias, de sus vidas, obviamente que los van a entusiasmar. Estrategia número 5. Cuentan un cuento. Y luego le preguntan a los niños en lengua de señas, hey, cuéntame, ¿cuál fue tu parte favorita? Ustedes deben modelar, los maestros siempre deben modelar, ¿no? Contamos el cuento, mi parte favorita fue tal y tal. ¿Cuál fue tu parte favorita? Ya, los niños saben lo que tienen que hacer. Los niños cuentan su parte favorita. Luego los niños hacen una ilustración de esa parte favorita y escriben abajo su parte favorita del cuento. De nuevo, otra manera de invitarlos a escribir y a participar en la lectoescritura. Ok, estrategia 6, la versión sorda de la historia de los 3 cerditos. Aquí está, hay un cuadrito, entonces dice, por ejemplo, alguien quiere, pero, resultado, ¿ya? Alguien, ¿quién? El lobo. Quiere, ¿qué quiere el lobo? Quiere comerse a los cerditos. Pero un cerdito es sordo y el resultado es que la sordera le ayuda a vivir feliz para siempre. En realidad, les ayuda a vivir felices para siempre. Alguien, ¿quién? Los cerditos, es el otro personaje. ¿Qué quieren los cerditos? Quieren casas. Pero el lobo les derriba la casa a 2 cerditos, ¿no? ¿Y cuál es el resultado? Que el lobo no puede vencer al cerdito sordo. Por lo tanto, se quedan en esa casita. ¿Se dan cuenta? Entonces, poder hacer este tipo de cuadrito con los niños. Miren, aquí están escribiendo oraciones sencillas que son acerca de este cuento. Ok. Ahora, yo les voy a contar una historia chiquita de Estela Luna, que quise poner aquí el nombre de la autora de este cuento, pero es un cuento bellísimo. En un bosque, un murciélago ama mucho a su bebé, Estela Luna. Ese es el nombre del bebé. Y nunca dejaría que le pase nada. Pero una noche, un búho ataca a los murciélagos, tirando a Estela Luna fuera del abrazo seguro de su madre, y ella cae en el bosque. La bebita murciélago, Estela Luna. Pronto Estela Luna termina en un nido de gorriones, lleno de 3 crías llamadas Pip, Flitter y Flap. La ave madre dejará que Estela Luna sea parte de la familia solo si come insectos, no se cuelga de sus patas y duerme de noche. Acuérdense que los murciélagos no hacen nada de eso, pero si ella no aprende eso, no puede ser miembro de la familia. Cuando las aves crecen, aprenden a volar. Cuando esté la luna y los pájaros salen a jugar, se pone oscuro y los pájaros se van a casa sin ella porque no podrán ver en la oscuridad. La luna sigue volando porque ella ve en la oscuridad, pero cuando las alas de la luna duelen, se detiene para descansar, porque eso no es lo principal que hacen los murciélagos. Pronto otro murciélago viene a preguntar, ¿por qué la luna está colgando de sus pulgares, dicen, de sus patitas, ¿no? Mientras le cuenta a los otros murciélagos su historia. La mamá murciélago se reúne con ella y la luna finalmente entiende por qué ella es diferente. Entusiasmada con el aprendizaje de cómo ser un murciélago, la luna regresa a Pip, Flitter y Flap para compartir sus nuevas experiencias. Acuerdan unirse la luna y los murciélagos por la noche, los pájaros, ¿no? Pero descubren que no son aptos para volar de noche y casi se estrellan. La luna los rescata y los 4 deciden que si bien pueden ser muy diferentes, siguen siendo amigos y familiares. Eventualmente y de manera fortuita, la luna se reúne con su madre.
Es una historia muy linda, este es solo un resumen. Entonces, esto es lo que yo hice con mis estudiantes. Les puse personajes, lugar, idea principal y solución, ¿no? ¿Quiénes son los personajes? La mamá, la luna y los pájaros. ¿Dónde se lleva a cabo la historia? En el bosque. Generalmente las historias se llevan a cabo en el bosque, los de niños chiquitos. ¿Cuál es la idea principal o cuál es el problema? El búho ataca a la luna y a su mamá, y la luna tiene que aprender a ser un pájaro. ¿Cuál es la solución? La luna encuentra a otros murciélagos y la mamá y su hija están juntas otra vez. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el vocabulario que les voy a enseñar a los niños? Que van a tener que aprender a deletrear la seña y la palabra escrita completa, ¿verdad? Murciélago, bosque, búho, langosta, pájaro, nido. Ok, todo eso aparece en el cuento. Entonces ustedes pueden hacerlo así, muy visual, se dan cuenta con todos estos dibujos, se ve muy lindo, muy atractivo, el deletreo, la historia, es una historia muy emocional, porque es una madre que se ve separada de su bebé, y es muy doloroso, muy triste. Los engancha emocionalmente a los niños, ¿se dan cuenta? Bueno, ustedes pueden buscar otras historias. Estrategia 7. 4 tipos de preguntas que los estudiantes deben aprender a contestar, ¿no? Preguntas literales, cuyas respuestas se encuentran en el texto. Preguntas deductivas, cuyas respuestas se basan en ciertas pistas que se proveen en el texto. Preguntas inferenciales que requieren que el alumno comprenda más allá de la información que provee el texto y que dan una razón para los hechos. Y preguntas evaluativas en las cuales el alumno debe dar una opinión de los hechos o un cierto aspecto de los hechos. Entonces, como ustedes saben, nosotros este año con el simposio y la ayuda de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, quien auspició este proyecto, trabajando conjuntamente con el Instituto de Ayuda al Sordo Santa Rosa y con Ansordo, produjimos tres cuentitos en la lengua de señas. Uno es Los Tres Cerditos. Entonces, basado en ese cuento, es que yo escribí estas preguntas. Si es literales, ¿cuántos cerditos hay en el cuento? ¿Por qué se fueron de su casa los cerditos? Eso está en el cuento. ¿Qué esperaban lograr en la vida los cerditos? Porque te dan una pista, pero solamente dice que se fueron por el mundo y querían hacer su propia vida, pero ¿qué esperaban de la vida? ¿Qué piensan ustedes? ¿Crees que los cerditos tenían metas similares en sus vidas, los 3 cerditos, o eran diferentes para cada uno? ¿Qué podemos aprender de este cuento para nuestra propia vida? ¿Ya? ¿Y qué piensas tú de las cosas que cada uno de los cerditos escogió en el cuento y por qué? Acuérdense que uno escogió hacer una casita de paja, otro de madera, otro de ladrillo, el cerdito sordo, ¿ya? Ahora, Blancanieves, también la misma cosa, ¿no? ¿Por qué se llamaba Blancanieves la princesa? Eso se dice en el cuento. ¿Por qué decretó el rey que todos tenían que aprender lengua de señas? Está en el cuento. Después de ir al bosque, ¿por qué la princesa no podía regresar al palacio? Eso está en el cuento. Todas esas son preguntas literales. ¿Cómo describirían a la madrastra de Blancanieves? Hay algunas pistas ahí, pero se puede hacer algo más grande, más contundente. ¿Cómo describían a los enanos? De nuevo, ¿ya? ¿Por qué estaba el príncipe interesado y feliz de conocer a Blancanieves? Inferenciales. ¿Por qué limpió Blancanieves la casa de los enanos y cocinó para ellos? ¿Por qué creen que los enanos pensaron que Blancanieves estaba muerta? ¿Por qué creen que el cazador no le obedeció a la reina? Y las últimas, ¿qué piensan del reino bilingüe? ¿Creen que resultaría tener un reino bilingüe? ¿Por qué? ¿Qué piensan de la actitud de la madrastra hacia Blancanieves como persona sorda, no? Y luego Manolito, que es otro cuento que también el último que grabamos. ¿Quién es él? ¿Qué accidente tuvo Juan Carlos y por qué? Cuando Juan Carlos se fue a trabajar en la mina, ¿qué hacía Manolito cada día? Todo eso está en el cuento, ¿me entienden? Y así se va moviendo de categoría en categoría. Y esto lo pueden hacer con cada cuento que ustedes cuenten. Muy importante, porque si ustedes se quedan en un tipo de pregunta, los niños no
no se van a desarrollar cognitivamente, no van a desarrollar su pensamiento crítico. Ustedes tienen que trabajar con ellos y trabajar con ellos y trabajar con ellos. Ok, vamos a ver. Esta estrategia es muy similar a la que hicimos con Stella Luna, pero aquí yo lo hice con los cerditos, los 3 cerditos. Aquí están. Ok. Blancanieves, ahí está. Y todo esto yo lo saqué del internet, ¿no? De Google, de las imágenes de Google. All right, muy bien. ¿Cuál es el problema? La madrastra no quiere Blancanieves y la solución, las personas que saben lengua de señas y un reino bilingüe. Manolito, aquí está, igual, lo organizamos de esa manera, ¿ya? Para hablar del cuento, para que los niños tengan una buena idea de lo que pasa en el cuento. Esa es otra estrategia. La estrategia número 9, bingo, ¿no? Que es como una lotería. Se crean las hojitas. La maestra hace la seña o un niño hace la seña, ¿no? Van sacando los dibujitos, el niño hace la seña y los niños encuentran la palabra. Ahora, en la primera cartola del bingo, yo pongo la palabra escrita con el dibujo. Entonces ellos ven la seña y ubican la palabra escrita con el dibujo. Pero después de haber practicado con eso, hacen una segunda cartola que solamente tiene la palabra escrita. Yo se las voy a mostrar al final, ¿ok? Solamente la palabra escrita. Entonces ustedes hacen una seña y el niño tiene que conectarla con la palabra escrita en el bingo. Y están jugando, se dan cuenta, están jugando, los niños están interesados, están contentos, están aprendiendo vocabulario. Hay que dar tiempo para que hagan esa transición entre la palabra escrita con el dibujo y la palabra escrita sola. Tienen que darle tiempecito al niño. Estrategia número 9, mi parte favorita de la historia. Dice, el uso del PWIM. Esto es muy importante. PWIM en inglés es Picture Word Induction Model. Pero lo que significa es cómo vamos a unir la palabra con el dibujo en la imagen que hicieron de su parte favorita del cuento. ¿Ok? Vamos a ver cómo se hace eso. Aquí está. Están los 3 cerditos, ahí son vecinos. Lo hicimos de esta manera para sacar todo el vocabulario posible, ¿ya? Y eso es lo que tienen que hacer ustedes. Ven, aquí vamos a hacer una conexión entre la palabra escrita y el dibujo, pero es muy directa. Entonces los niños tienen que trabajar con todo esto para desarrollar su vocabulario en español, ¿no? Y miren ustedes todo lo que les proveemos acá. Fantástico. ¿Ya? Ese es el PWIM, así le llamamos. All right. Vamos a la estrategia número 11. Los niños se organizan para presentar la obra ellos mismos, ¿no? Yo le llamo el teatro de los lectores. Por ejemplo, el narrador dice, había una vez 3 cerditos que vivían en el bosque, todo enseña. 2 cerditos eran oyentes y un cerdito era sordo. Un día decidieron salir por el mundo a buscar su fortuna y hacer una vida independiente. El primer cerdito encontró un hombre que tenía mucha paja. Y luego aquí tienen la obra de teatro. Y necesitan, en total necesitan 8 estudiantes para hacer esta obra de teatro. ¿Ya? No se los entusiasman. Cosa que cuando ellos tengan que hacer actividades para desarrollar el español, van a estar todos contentos y van a tener más interés en hacerlo. Estrategia número 12, los estudiantes pueden cambiar la solución del problema o incluso el problema. Por ejemplo, los estudiantes deciden cómo se contaría el cuento. Si los cerditos fueran los muy traviesos y le causaran problemas al lobo, ¿ya? Eso es cambiar el problema del cuento. El cual no es feroz. El lobo no es feroz en absoluto, como todos piensan. Quizás van a demostrar en el cuento que el lobo realmente no es feroz. En la literatura infantil se pueden crear escenarios sin fin, ¿ya? Entonces los niños pueden cambiar el cuento. Los estudiantes pueden crear el capítulo 2 del cuento. ¿Qué pasó después que el lobo no pudo comerse a los cerditos y se fue a su casa hambriento y frustrado? ¿Qué pasó en el capítulo 2? Algo impactó y se convirtió en un lobo vegetariano, a lo mejor, ¿no? Pueden escribir un cuento de cómo este lobo fue impactado por esta experiencia y se transformó en un lobo vegetariano. Decidió perseguir a otros animalitos, cómo lo hizo, qué hizo, tuvo éxito, no tuvo éxito, escriben otro cuento.
Se dio cuenta que es mejor ser bondadoso con todos. Tuvo experiencias que lo hicieron recapacitar. ¿Qué acontecimientos pueden cambiar lo que sucede en el futuro? Hay muchas posibilidades que explorar. Una chilena, una escritora chilena, que en este momento no recuerdo el nombre, pero ella escribió el capítulo 2 de Caperucita Roja, y es pero precioso ese cuento, precioso, precioso. ¿Qué pasó, no? Después que el leñador rescató a Caperucita Roja, ¿qué pasó en la vida del bosque? De hecho, el lobo se enfermó y gritaba de dolor y tenía fiebre, y todos lo escuchaban, pero le tenían miedo, entonces nadie lo iba a ayudar, y Caperucita Roja lo fue a ayudar. Y cuando Caperucita fue y empezó a cuidarlo, los animalitos, cada uno con su talento, con lo que ellos tenían, ofrecían como ayudar a este lobo, ¿no? Por ejemplo, las ovejitas se acostaron al lado de él porque él tiritaba de frío, y los pajaritos recogían cositas, y bueno, es un cuento pero precioso. Bueno, podemos hacer un capítulo 2 del cuento de los tres cerditos, de Blancanieves, de Manolito, lo que ustedes quieran. Eso se puede hacer con los niños, es un proyecto muy interesante. Más estrategias, dice, desarrollar vocabulario a través de la dactilología o el deletreo. Eso es importantísimo. Esto yo podría haberlo puesto como una estrategia número 1, pero se las pongo al final porque no quiero que se olviden. Si se olvidan de todo lo demás, por favor, no se olviden del deletreo dactilológico. Es primordial para los estudiantes sordos, pero también, bueno, algunos de ustedes conocieron a Juan Luis Marín de Chile. Yo a Juan Luis Marín lo vi trabajar en la dactilología con preescolares. De un cuento, él sacó muchos elementos, así como lo hacíamos con el PUIM, ¿no? Que hay, por ejemplo, árbol, hay un lobo, hay cerditos, hay madera, hay paja y todo esto. Entonces él les iba mostrando los dibujitos, ¿no? Supongamos que le muestran el dibujito del lobo. Entonces hacían la seña del lobo y luego lo deletreaban. Y déjenme decirle que esos preescolares deletreaban a la velocidad de la luz. Yo estaba pero asombrada cómo esos chiquitos preescolares podían deletrear todas las cosas que habían pasado en un cuento. Era maravilloso. Por favor, que los niños aprendan a deletrear todas estas cosas porque es una estrategia fantástica. Si los preescolares pueden hacerlo, cualquier persona que practica, ¿no? Practica con los cuentos que ustedes le cuentan, van a poder hacerlo. Estudiar la estructura de la oración, una gramática gráfica, ¿no? En colores, con iconos, en fin. Para comenzar a escribir un ensayo hay que darles metas a los chicos, ¿no? De 10 palabras, 20 palabras, 30 palabras. A mí no me gustan las oraciones, porque hay oraciones chiquitas. Por ejemplo, yo puedo decir, sí, yo lo vi, tiene 3 palabras y es una oración. En cambio, yo puedo decir, esta mañana fui a la escuela muy contenta. ¡Wow! ¿Cuántas palabras está ahí? Y también es una oración. Entonces, no me gusta dar ese tipo de metas a los estudiantes. A mí me gusta darles palabras. ¿Cuántas palabras van a escribir? Y yo les demuestro, modelar. Recuerden que modelar es importantísimo. Miren, chicos, son 10 palabras, ¿ya? Y las escriben en el pizarrón. Bueno, trabajo en grupo siempre es importante. Cada estudiante escribe una oración sobre un tema. Y recuerden que van a escribir un tema, o sea, los 3 cerditos, ¿ya? Cada uno va a escribir una oración y luego ven si pueden juntar las oraciones, o sea, en orden, ¿no? Para hacer un pequeño ensayo. Fantástico, las pueden poner incluso al frente. Y van a hacer un ensayo todos juntos, ya en un trabajo colaborativo. Pueden intercambiar el ensayo con otro grupo y ese grupo escribe o comparte una cosa positiva y da una sugerencia, quizás de algo que pueden agregar. Ya algo que pueden agregar. Eso sería fantástico. Ok, perfecto. Un dilema que teníamos hasta ahora es la falta de literatura sorda, y ya hemos producido 3 cuentos, y hay que recopilar y crear más con héroes sordos, pero también hay que adentrarse a la literatura infantil oyente, ¿ya?
Así como queremos que los niños oyentes se adentren a la literatura infantil sorda, los niños sordos también se adentran a la literatura infantil oyente. Esa es interculturalidad, ¿entienden? Multiculturalidad existe, porque somos una sociedad diversa. En el mismo simposio veíamos cuánta diversidad había aún dentro de la comunidad sorda, ¿no? Había un sordo de padres sordos, un oyente de padres sordos, una madre que tenía hijos sordos y oyentes, una persona sorda de padres oyentes. O sea, tenemos una diversidad enorme y eso produce multiculturalidad. Pero la interculturalidad requiere que estas personas se relacionen las unas con otras, que aprendan las unas de las otras. Y eso, ahí es donde queremos llegar, porque solamente en ese ambiente de interculturalidad podemos esperar que haya inclusión, porque va a haber comunicación. ¿Recuerdan en mi presentación sobre la inclusión? Yo dije, no hay inclusión sin comunicación. Y esa es la cosa. Muy bien. El progreso personal para evaluar. Facilitar el progreso del estudiante desde el punto A al B. O sea, ¿dónde está mi estudiante en este momento? ¿Dónde está Juanito? ¿Dónde está Francisco? ¿Ya? En el punto A. ¿Cómo yo le ayudo a llegar al punto B? Y eso podemos, por ejemplo, usar un instrumento como el Swollen, que también se los voy a compartir, y voy a incluirlo con materiales, especialmente de las personas que ya se han comprometido a hacer estudios pilotos para el próximo año. Y yo los invito a que si están interesados, en fin, que se comuniquen conmigo. ¿Ya? En resumen, las habilidades de la lectoescritura emergen cuando el niño está inmerso en la literatura oyente y sorda. O sea, ¿cómo aprendemos a andar en bicicleta? Andando, ¿ya? ¿Cómo aprendemos a leer y escribir? Leyendo y escribiendo. El desarrollo del idioma natural del estudiante sordo debe preceder el desarrollo del lectoescritor. Eso, las dos cosas suceden al mismo tiempo, o sea, tenemos que ayudarlos a avanzar en la lengua de señas mientras vamos avanzando con la escritura y lectura y escritura en español. El aprendizaje se facilita cuando la actividad es real, significativa, contextual y el estudiante tiene poder para usar este nuevo conocimiento. Los estudiantes necesitan tiempo y oportunidades para leer y para escribir. Tenemos que poner ese tiempo en nuestro horario. Y eso es todo por el momento. Voy a compartirles, a ver, aquí tengo, disculpen, yo creo que tenía yo pensé que tenía el bingo, pero parece que no lo tengo. A ver, ¿qué vamos a ver acá? Vamos a ver. Ah, sí lo tengo, aquí lo tengo. Bueno, voy a compartir con ustedes de nuevo. A ver, voy a compartir una vez más. Quiero compartir este. All right. Ok. Este lo construí yo, pero acuérdense que lo construí en Chile, entonces algunas de las palabras son chilenas, como la palta. Eso es chileno. Aquí a esto le llaman otra cosa. Aguacate, creo, algo así. Pero la leche está bien, la empanada está bien, el jugo está bien, la sopa está bien. Entonces, si ustedes hacen la seña, ¿no?, de leche o lo que sea, ustedes hacen la seña solamente, el niño va a buscar acá en su cartola dónde está la leche y va a poner ahí alguna cosita para marcarla en este bingo, ¿no? Si yo saco saco el dibujito de sandía, tengo que tener todos los dibujitos adentro de un saquito, de una cajita, de algo, ¿no? Como lo hacemos con números en el bingo, en la lotería, pero estos son dibujitos. Saco el jugo, ¿no? Entonces yo hago la seña del jugo y el niño tiene que poder encontrarla en su cartola. Entonces, después que han practicado, y esto es todo comida, se dan cuenta, el contexto aquí es comida, nada más. Después que hemos practicado con todo esto, ya, que hemos practicado muchas veces con estas figuritas, o sea, la palabra escrita y el dibujo, pasamos a esta cartola, que tiene exactamente lo mismo, pero hemos quitado los dibujos para evaluar, a ver si lo reconocen, ¿me entienden? Sin tener el dibujito con ellos. ¿Se dan cuenta? Ok. El Swollen
Me parece que yo lo tengo, denme un minutito, a ver si lo encuentro rápidamente. Si lo encuentro rápidamente lo comparto. El Swollen, ¿dónde está? Aquí está. Entonces voy a de nuevo compartir, voy a compartir mi pantalla. Denme un minutito y se las comparto. Está, no, ese no es este. Vamos a compartir. Ya, aquí está el Swollen, ¿no? Está la explicación de lo que es el Swollen y tenemos cuatro niveles, digamos, que ellos tienen que alcanzar en fluidez, organización, gramática, vocabulario, género, y variedad de oración. Ok. Entonces, por ejemplo, si un niño escribe palabras sueltas sin estructura de oración, es todo lo que pueden hacer. Yo aquí pongo una X. Ahí está el niño. En fluidez está en el número 1. Obviamente que no va a haber ninguna secuencia, que tenga que poner una X también. No hay relaciones gramaticales. Bueno, insuficiente vocabulario para expresar ideas. No, a lo mejor el niño escribe muchas palabras sueltas, pero a lo mejor en eso está en vocabulario limitado. Ningún concepto de forma de género. Bueno, ok, y variedad de oración, bueno, ni siquiera tiene una oración, tiene una palabra. Entonces vamos a poner aquí una X. Entonces ustedes van marcando con una X donde está el niño. Y acá hay una explicación de qué hacen ustedes, porque esto tiene un número, ¿se dan cuenta? Tiene un número. Y aquí está la explicación de cómo ustedes van, si el niño tuvo de 1 a 10 puntos, ya ese es el resultado. Si tiene entre 11 a 15 puntos, ese es el resultado. De 16 a 19, ese es el resultado, y así. Y entonces acá hay una pequeña fórmula para sacar el resultado final del Swollen. Es bastante sencillo de usar. También tengo otros instrumentos que ya la gente que esté haciendo estudios podemos conversar acerca de eso también. Bueno, por el momento llegamos hasta aquí. Ojalá que esto les haya ayudado. Si tienen que verlo 2 veces, van a poder hacerlo. Entonces yo por ahora me despido y bendiciones.